Amigo, amiga, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? Gabriela Mistral, el amor que calla. Si yo te odiara, ay, ya empezamos mal, maestro, qué barbaridad. Usted, es que me pone nervioso el maestro. No, es Citlali. Yo ni lo veo, yo veo la manzanita nada más. No, cámbiese para la otra silla para que veas. Gabriela Mistral, el amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que este estanque colmado y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar, atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Niños, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el calor que se ha dejado sentir en la zona del territorio nacional? En apenas un 19 de febrero del 2020 les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Hoy, como ustedes pueden ver y sentir, el maestro Roberto Briceño Figueras está con nosotros para hablar no solo de teatro, sino de filosofía. Su relación con el teatro y el teatro en relación con la filosofía. También hablaremos de la cuestión académica que forma parte de su trayectoria laboral, tanto en la Facultad de Filosofía como decano, en Letras también, como en la Facultad Popular de Bellas Artes, donde la biblioteca de la misma lleva el nombre de nuestro invitado, el maestro Roberto Briceño Figueras, quien cuenta con una trayectoria artística e intelectual amplia, que, bueno, de la cual algo se nos pegará el día de hoy, ya que nuestro invitado ha combinado desde su perspectiva y forma de trabajo en la vida, el teatro, con el pensamiento filosófico. Y descubriremos con él qué tanto puede vivir una disciplina sin la otra, o son necesarias la una para la otra. También hablaremos del mundo de las ideas, de la famosa caverna de Platón, y en qué parte de este proceso platónico nos encontramos como sociedad. ¿Qué está pasando en el teatro en Michoacán actualmente? ¿Qué hay que hacer por el teatro en Michoacán en la actualidad? En fin, tenemos mucho de qué hablar con el maestro Roberto Briceño Figueras, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y teatrero de corazón. También, el día de hoy, como cada jueves, nos encontramos con el buen don doctor Higinio Ochoa Arias, el Mufasa de los Leones Negros, el Tito Andrónico del fútbol, que nos trae su cápsula deportiva en donde nos empapa de salud y beneficios de la actividad físico-deportiva a nivel personal y social. Pero también hay que decirlo para que el maestro esté al tanto: enemigo acérrimo en cancha del maestro Alfredo Urán, el Arlequín de Bellas Artes. Me presento yo como cada vez que nos vemos, queridos amigas y amigas, amigos y amigas. Mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y hoy me han desatado las correas y me han dejado salir a jugar de la mano de todos ustedes, de mi tremendo invitado, del buen don doctor y de la esposa de nuestro querido invitado. Hoy tenemos varios temas en la mesa porque así lo amerita la labor del maestro Briceño, y todo está relacionado con las artes, el alma humana, la coexistencia entre nosotros como sociedad. Hablaremos de la gran responsabilidad que como egresados de la Facultad de Teatro tenemos ante la sociedad como agentes creadores o artistas, por haber sido privilegiados de un sistema educativo que nos dio en gran parte la forma de sustento por la que peleamos férreamente cada día de nuestras vidas, en donde el pensamiento funge un rol principal y el totus uranus nos alumbra de vez en vez para alcanzar la gestación de nuestra idea máxima, la puesta en escena, de cómo podemos vencer el síndrome de la cueva de Platón implementando nuestras herramientas dadas
y compartirlas con la sociedad, que está hambrienta de cultura a pesar de lo que se dice. A pesar de que se crea todo lo contrario, la sociedad siempre está sedienta de arte, de cultura, porque estas son sanas para el espíritu humano. ¿Y qué sería del espíritu humano y de la sociedad en la que vivimos sin los artistas? Los artistas, aunque no lo crean, son uno de los pilares fundamentales de una sociedad como esta, porque son el claro ejemplo de cómo la naturaleza, con todo su ímpetu, logra vencer las adversidades que le presenta, las formas distintas de demagogias disfrazadas de sana convivencia. El claro ejemplo son los actores y las actrices en el estado de Michoacán, y específicamente en Morelia, quienes continuamente salen de sus casas a sus ensayos, a sus talleres, a sus clubes de teatro o a la Facultad Popular de Bellas Artes con la lámpara de Diógenes, no con la búsqueda del hombre recto, sino con su verdad escénica, la búsqueda incesable de hacer las cosas de una manera que cause impacto a nivel social. Hagamos un corte mientras, para que el buen don doctor Higinio nos empape de sabiduría deportiva. Venga, doctor. Bueno, pues qué privilegio de que esté aquí con nosotros un verdadero decano de la Universidad Michoacana, que es el maestro Roberto Briceño, y muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros, maestro, muy amable. Pues bien, fíjate que tú comentabas un aspecto bien importante, los beneficios de la actividad física. Fíjense, amigos y amigas que nos están viendo, que nos regalan su tiempo. Tengo un amigo mío, muy estimado, Joel Carlos Flores. Se puso él un poquito delicado de salud, pero toda su vida ha hecho deporte. Entonces el deporte produce una serie de cambios biológicos muy favorables en todos los órganos de la economía, en todos los sistemas, desde el sistema muscular, el sistema circulatorio, sistema cardiovascular, sistema renal, pulmonar, etcétera, etcétera. De tal forma que los médicos que lo atendieron allí en el ISSSTE, pues a los cuales le agradecemos la atención, se sorprendieron de su pronta recuperación. Incluso ya lo dieron de alta, está en su casa, y ya cuando los médicos se dan cuenta que el chinito, así le decimos, ha sido un deportista de toda la vida, dice, bueno, pues es que nos sorprendiste como paciente, no sabíamos nosotros ese dato, y eso te ayudó muchísimo. Entonces, nosotros siempre hemos dicho aquí que el ejercicio es una moneda de cambio que ustedes están metiendo en el ahorro para que cuando ustedes lo requieran a cierta edad, ahí el cuerpo responde. Entonces vaya un saludo muy cordial para Alfredo, que está en su casa, posiblemente ahorita ya se nos esté conectando. Sí. Y que, bueno, señores, un fuerte abrazo y todo el mundo a hacer actividad física, y a los que tengan la posibilidad del entrenamiento con viras ya de tener una situación de rendimiento, y bueno, ya es otra cosa. Y hay que sistematizar cargas y hay que estar más al pendiente de los estados de salud 2-3 veces por año. Un balanceo general de alimentación, etcétera, y obviamente así estamos nosotros protegiendo al organismo de muchas enfermedades. Entonces, un saludo muy cordial para Alfredo. Y por otro lado, amigos y amigos, fíjense que un periódico a nivel nacional habla de una posible corrupción dentro de la CONADE, con una cantidad X de dinero, de millones de pesos. Yo creo que Anita Guevara no tiene que ver eso en ese detalle, porque yo la conozco, la vengo siguiendo desde hace muchos años. Es una atleta muy disciplinada, campeona del mundo, subcampeona olímpica, y que obviamente, bueno, pues solamente hay que esperar lo que diga la cuestión de la Secretaría de la Función Pública, por dónde andan los aspectos que andan por allí. En todo caso de que exista ese desbalance económico, pues sería muy delicado, muy grave. Ahorita ustedes saben que la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es combatir en forma contundente la corrupción, que está pero tremenda aquí en México, y obviamente pues ahorita no es conveniente que se den esas situaciones a nivel de la CONADE, y sobre todo previos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces dejemos que la investigación vaya a la Secretaría de la Función Pública y que caiga quien tenga que caer. Que tenga las manos sucias, pues ni modo, hay que pagar cuando uno anda en malos pasos, pues hay que pagar
la factura, y así obviamente vamos limpiando el deporte nacional. Pero ojalá no solamente sea el deporte nacional, sean muchas instituciones también en México que se encuentran con gente empapada, sucia en sus brazos, en sus manos, perdón. Entonces, vaya pues, esperemos el resultado de la función pública. Por otro lado, la maratón de Tokio 2020 a lo mejor es un poco cuestión limitada. Dicen los organizadores que a lo mejor posiblemente por la cuestión de lo que está pasando en China tengan que tener ciertos parámetros epidemiológicos más sólidos, más fuertes para poder tratar de evitar el contagio de las gentes. Yo el jueves pasado yo hacía el comentario que era muy necesario que estuvieran sentados casi de la mano el Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Los chinos, el pueblo ejemplar, lo hemos dicho también, están haciendo todo lo humanamente posible, tanto así que muchos colegas médicos han dejado su vida en este combate contra este feroz virus que nos azota en forma intempestiva, global. Sí. Bueno, ahorita está en unas zonas específicas, pero esperemos que no se desarrolle en toda América Latina, y que obviamente deseamos nosotros, que es muy importante lo que los chinos han mostrado al mundo en relación de organización, de capacitación, de mucho esfuerzo al grado de que en 10 días levantan un hospital. Y no solamente levantan un hospital, sino que también lo arman, lo estructuran de todas las necesidades médicas, en aparatos, en todo. Ese es un ejemplo mundial de los chinos en ese terreno. Hay algunas naciones que han colaborado con ellos, y qué bueno, porque en un momento dado se dispare este virus en naciones que económicamente no están fuertes, que sus temas de salud están débiles, que los procesos epidemiológicos que puedan manejar no son los convenientes, bueno, se desataría una cuestión mundial muy fuerte. Por eso una pandemia, ¿no? Una pandemia. Ahorita todavía la Organización Mundial de la Salud no se atreve a dar un paso más desde superurgencia, porque cuando hablamos de una epidemia es sobre una región específica, y ya cuando hablamos de una pandemia es que ya se diseminó prácticamente en muchas regiones. Entonces creo que es conveniente que estén de la mano. Si hay necesidad de tener que cambiarlo a otras fechas, pero lo cambiamos, porque miren ustedes, amigos, lo hemos dicho, todos los países del mundo que van a participar en los Juegos Olímpicos, pues mandan a sus atletas, ¿no? Mandan a sus atletas, y qué difícil sería que los atletas se fueran a contaminar allí. Tokio no está muy lejos de Wuhan. No. Entonces, para un virus de 500 kilómetros, 1000 kilómetros no es nada. Y un virus que está mutando. Está mutando, y fíjense también aquí, el director del hospital de ahí de Wuhan, pues falleció combatiendo en la línea de fuego esta tremenda enfermedad. Entonces yo creo que pues los médicos chinos, las enfermeras chinas, los amigos en hospital, los directores, etcétera, y mandarles un saludo muy cordial por ese verdadero cariño que le tienen a su pueblo, y el cariño que le tienen por una de las ramas que ustedes escogieron para trabajar, que es la medicina. Un saludo muy cordial, y ojalá se entre en un proceso de medicación. No hay necesidad de acelerar las cosas, los Juegos Olímpicos pueden esperar, y se controle este mecanismo en Asia. Muy bien, amigos, pero en caso de que se pueda dar los Juegos Olímpicos, nuestra delegación mexicana se va a enfrentar a algunos detallitos muy complicados. Esos detallitos muy complicados, yo les voy a decir, amigos, van a ser los siguientes. Miren, por ejemplo, en salto de garrocha, el récord a vencer para medallar o ser campeones del mundo es 6 metros 18 centímetros. Es un récord muy difícil de vencer. El brasileño en el pasado Juegos Olímpicos brincó 6.03. ¿Quién era joven? Es muy joven, es muy joven. Sí, ¿cómo se llamaba? Dos Santos o algo así, se me olvida el nombre. Entonces, en garrocha, eso es lo que tenemos que superar para traernos 1, 2 o 3 medallitas. En 200 metros tenemos nosotros que vencer 19 segundos, 19 décimas, o sea, una rapidez. 100 metros tenemos que vencer el 9.58. Entonces váyanle calculando la delegación de los mexicanos qué es a lo que van a enfrentarse en ese terreno. La maratón, fíjense, en la maratón vamos a tener que
competir por bajar la marca de 2:08:44, que es el récord mundial. Vamos haciendo cuentas. Salto de longitud 8:95, que fue superado en 1991 y que aquí en México 68 nos llevamos la sorpresa los que en ese momento estábamos viendo la Olimpiada en Ciudad Universitaria del salto del Bob Beamon, que fue de 8:50, si no más, no lo recuerdo. Entonces imagínense ustedes, son 45 centímetros más. Si una milésima de segundo es una medalla de oro por una de plata, imagínense ustedes lo que son muchos metros de distancia. Entonces a eso nos vamos a ir sobre los cronómetros. Por eso hemos dicho aquí, y yo siento que a veces pues lastimamos con esta cuestión de que la delegación mexicana tiene que ser reducida a muy poca gente. Los que tengan la posibilidad de bajar tiempos, que estén dentro de los tiempos, pues mandarlos, pero mandar turistas que no pueden llegar a una cuestión de eso, pues es gastar dinero, ¿verdad? Obviamente las federaciones pues van a decir, ay, oye, pues este cuate que está diciendo y no, pero realmente las situaciones son muy exactas en cuanto a tiempos. Eso es la cuestión, y no se gastarían miles de millones de pesos, que a veces pues van más gentes de pantalón largos que atletas sí, a pasearse, ¿no? Pero bueno, la gente de corbata. La gente de corbata y todo el asunto, pero bueno, creo que por ahí debemos, Ana Guevara debe de ir así, haciendo ya un análisis muy objetiva. Una limpieza exactamente en ese terreno, y bueno, hay federaciones que no nos dan resultados desde hace tiempo, no voy a decir cuáles porque luego se vayan a ofender los federativos, y obviamente eso es a lo que nos vamos a enfrentar en los Juegos Olímpicos en Tokio en caso de que se lleven a cabo. Ya para concluir, mis amigos, fíjense que está la Champions League. Ayer el Dortmund le gana al PSG de Francia. El Dortmund es alemán, el PSG es francés. Y por otro lado, el Atlético de Madrid le gana 1-0 a Liverpool, que el Liverpool venía de ser campeón de la Champions y campeón de la Mundial de Clubes, un tremendo equipo. Y el Atlético de Madrid ayer les da una vacunada de 1-0 y les quita muchos partidos que venían invictos y los pone un poquito más aplacaditos, ¿no? Para que ahora tendrán que revertir el resultado en Inglaterra. No es nada complicado porque sí traen un gran equipo los ingleses. Sí. Por otro lado, Atalanta de Italia le gana 4-1 al Valencia de España, y el Tottenham le gana al Leipzig. Pierde con el Leipzig, el Tottenham de Inglaterra. El Leipzig de Alemania le mete 1-0, pierde. Y en el caso de la CONCACAF, aquí en la zona de nosotros, mis amigos, los que nos ven fuera de fronteras, a nosotros nos toca eliminar en la CONCACAF, que comprende México, todo el norte de América, Centroamérica y el Caribe. En ese terreno, Portmore de Jamaica pierde con Cruz Azul de México 2-1, y fíjense una cosa bien agradable, en el estadio, adivinen quién estaba viendo el partido ahí en Jamaica. Pues nada más el que tiene el récord mundial en 200 metros y en 100 metros, Usain Bolt. Ahí estaba Usain Bolt viendo el partido, y dije, pues métanlo y métanle los balones de velocidad, a ver quién lo alcanza. ¿Sí? Ahí estaba el gran Usain Bolt viendo el partido, divirtiéndose del segundo deporte que, según él lo manifiesta, es el fútbol. ¿No? Bueno, pero él tiene facultades inéditas en cuanto a fibras musculares para ser velocista. Oiga, doctor, ¿y el Monarcas? No, fíjate que es una tristeza. Pero es una tristeza el Monarcas ¿Le va al Monarcas, maestro? No. Fíjate, el jueves pasado hablábamos de eso, que estaban mal, pero ayer estuve viendo el partido aquí en el estadio, jugaron aquí en Morelia, sí. Y el Xolos les vuelve a ganar 3-1 y los elimina de la Copa. Y lo mismo de siempre, la gente que va a pagar un boleto, que va al estadio, que se va a agarrar una combi, un taxi, salen enojados. Yo digo, si salen enojados, pues no vayan, pues. Yo tengo pero cada quien hace con su gana cada quien, lo que quiera, los bonos ahí. Sí, pues, pero luego salen enojados y, oye, que tú dices esto y que no, pues eso, yo nomás digo lo que veo, yo no digo otra cosa, pero bueno, y si ustedes quieren. Más que el resultado. Sí, a ver, pues lo que veo, pues entonces. Y ya por último, Los Ángeles de Federación Club, con el Carlitos Vela, que estuvo ayer en León, pierde con el León de México 2-0. Ahí van los equipos mexicanos avanzando a las finales. El objetivo de esto, la CONCACAF, es llegar al Campeonato Mundial de Clubes en diciembre del año que entra. No sé si va a ser en Qatar. Todavía no tenemos
la fecha por el calor. Pues aquí ya se está empezando a Muchas sentir el gracias. calor, quién sabe allá en Qatar, No. ¿verdad? Pero a ver cómo les va, porque ¿le va algún equipo, maestro? Pues sí, de niño, no estoy tampoco así al tanto constantemente, pero a las Chivas de Guadalajara. Ah, usted es Chiva. Es el único equipo que juega con puro mexicano. Pues sí. Eso. Así Muy es. bien. Es el único que juega con puro mexicano. Puro mexicano. ¿Y su frase? Muy bien, amigos, no soy sastre, no es para todos. Recuerden ustedes que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. No se formen en la lista, practiquen deporte para conservar su salud. Buenas noches. Muy bien, ya que escuchamos al buen don doctor, el Mufasa de los Leones Negros y el rival de la cancha del Arlequín de Bellas Artes, el maestro Alfredo Durán, al que le mandamos un fuerte abrazo, ya nos dijo cómo está el panorama deportivo, pero también la actividad física ayuda a lo mental, porque se conjugan tres importantes momentos, sucesos filosóficos a través de la mente, de una buena mente, que se pueden aplicar a la vida diaria, y los mencionaré antes, que son el mito de la caverna, mito que se encuentra en el famosísimo libro de la República de Platón, en el número 7, un mensaje bellísimo que puede ser usado pues para la vida de un docente, para la vida de un político. Podríamos poner muchísimos ejemplos que no quieren cambiar este tipo de proceso, lo que es tangible por el miedo a lo desconocido, a lo que suena irreal. En ese mito podemos encontrar unos prisioneros que nada más ven sus sombras. En el teatro, maestro, estamos viendo las sombras. Pues yo esperaría que no, en un sentido, y ojalá y sí, en otro sentido. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ya conoce a mi hijo, el más chico. Un placer. Hay que saludar a toda la gente de la Latino, ¿verdad? Latina, la Latina. Y también hay que decir que tenemos hoy el honor de que el maestro Briseño esté con nosotros. Así es. No todos los días se puede tener este privilegio. Maestro, el teatro está en sombras actualmente. ¿Qué es lo que está pasando con el teatro? ¿A qué retos se está enfrentando el teatro? En Michoacán vamos a ponerlo aquí, porque si nos vamos a nivel nacional jamás terminaríamos. Yo creo que el teatro a nivel mundial, global, se está enfrentando específicamente a 2 o 3 problemas que son comunes independientemente del lugar de que se trate. El primero de ellos es la falta de público. Falta de público. Y habría que preguntarnos por qué el público ha dejado de asistir al teatro, o por qué ya no asiste como lo hacía con anterioridad. Es prácticamente, no me equivoco, en todos los países del mundo ha habido una disminución de público asistentes al teatro. Ha habido aumentos en los conciertos, quizá en la danza, pero en el teatro en términos generales se ve una disminución. ¿Por qué es esto? Bueno, pues la televisión, internet, las redes sociales, Netflix, todo lo que es redes sociales tiene mucho que ver con esto, porque nos llevan a un nivel de vida mucho más rápido, ¿no? A través de las redes sociales nos acostumbramos a ver las famosas series, ¿no? Pero, en capítulos que se pueden conseguir rápidamente, puedes regresar, puedes adelantarte, puedes verlos hoy, guardarlos, verlos mañana, repetir, en fin. Y todo esto implica una velocidad muy fuerte, ¿no? A diferencia de otras artes, el problema en este sentido con el teatro es que, por lo menos desde mi punto de vista, sigue siendo fundamental que la realización del ejercicio escénico de los actores se encuentre igualada con el ritmo de vida de los espectadores. No es lo mismo hacer una grabación de una obra de teatro que tenerla in situ. No.
son dos corazones que empatan su ritmo. Para el teatro es fundamental, porque es un aquí y una ahora. No es el registro que puedes repetir y volver a ver lo que ya habías visto. No hay función que se repita, no hay función que sea igual. Y por esa razón el teatro quizá ha dejado de ser interesante para muchas personas o para muchas generaciones. Porque dicen, bueno, ¿y qué pasa aquí? No lo puedo repetir, no lo puedo detener. No lo puedo detener, es muy largo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Una obra de teatro dura 2 horas? No, bueno, no, yo prefiero no. Ese es un asunto importante, el de las redes sociales. Segundo, y este segundo aspecto no sé si es en todo el mundo, pero en México, por desgracia, es algo que está sucediendo. Nos empezamos a convertir en sociedades de consumo, que pensamos que lo más importante es poder tener los medios para consumir, consumir y consumir, sin siquiera saber por qué tenemos que consumir, qué es lo que tenemos que consumir, sin analizar si esto es de macrobiótica, o esta pinza es la que me funciona, o este par de zapatos realmente los necesito. Lo importante es entrar a esa especie de mundo mágico que son los malls, que son los centros comerciales, donde no huele mal, donde todo brilla, donde siempre hay luz, donde el viento, el frío, el calor no te llega, donde existe la posibilidad de igualarte a otro de distinto estrato social, porque pues todos pueden entrar a Liverpool o todos pueden entrar a donde venden los relojes Cartier. Y en ese sentido, pues yo puedo ver al señor que puede comprar el reloj, aunque yo no lo pueda comprar, y cotejar con, ¿qué tal le parece este? ¿Le gusta? Y entonces estamos fingiendo algo, ¿no? Estamos fingiendo que esa es una realidad efectiva. Y la confundimos con la realidad de la vida real. Fíjese, maestro, de la vida cotidiana. Fíjese, maestro, que hace unos meses tuve la oportunidad de leer un libro que en su teoría, en su tesis, perdón, fundamenta la cuestión de la economía del consumo, de cómo el Homo erectus se ha convertido en un Homo sapiens, y el Homo sapiens se ha convertido en un Homo economicus, porque ya absolutamente el dinero es el Dios de la gente. Ya no existe ni Alá, ni Jehová, no existen. Simplemente el dinero es el que manda, el que rige el momento, el instante mismo de la vida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Afecta al teatro, maestro? Sí, bueno, por supuesto que afecta al teatro. A veces existen estos ideales de querer ser como tal o tal actriz, y se ven los sueños un tanto frustrados. Se ven los sueños un tanto frustrados, sí. Pero el asunto al que te refieres, por ejemplo, del poder del dinero, de la fuerza que el dinero tiene actualmente, es cierto, pero también hay algo que no podemos olvidar. Hay una especie de dinero que está obligando a todos, no solo por necesidad, sino por estatus, a convertirse realmente en los consumidores que el modo de producción del capital está esperando, que son el vivir endeudado, las tarjetas de crédito, la valorización del valor, ¿no? Este dinero plástico, y ahora las bitcoins. Así es, el dinero electrónico. El payback o algo por PayPal. Te obliga a estar endeudado, a vivir con deudas, ¿no? A vivir con deudas, y entonces ya no solo es el dinero, sino los efectos que el dinero generaba, o unos de los peores efectos, se convierten en alimento de todos los días. Y esto se da en las sociedades en desarrollo. En desarrollo, ¿no? Pero de las sociedades dominadas, preñadas por la égida del consumo, de las mercancías, de las sociedades capitalistas. Capitalista voraz. Totalmente, sí. El hiperconsumismo.
Podríamos decirlo así, el hiperconsumismo, sí, claro. Maestro, de esto que estamos hablando, que es pues ahora sí que lo más básico de por lo que tenemos que entrarle a la vida para conocer realmente a lo que se está enfrentando o lo que se enfrentan las nuevas generaciones. Usted, cuando inicia un ciclo escolar, tanto en la Facultad de Filosofía como en la Facultad de Bellas Artes, cuando ve esas mentes frescas, ávidas de conocimiento, con toda esta experiencia, maestro, este tratado de los símbolos que tiene el dinero actualmente, cómo nos exprime, cómo llega con ellos, qué es lo que les dice, a qué es lo que se enfrentan, específicamente en el teatro. Pues mira, más bien yo creo que desde que yo empecé a dar clases descubrí algo que es muy importante. Uno aprende más de los alumnos. Yo me retroalimento de ellos y de alguna manera voy entendiendo la problemática de la vida y las necesidades de lo que debe de ser enseñado o debe ser trabajado, independientemente de que hay que tener un programa, etcétera, pues por la relación con los jóvenes. Una relación que no solamente sea la relación vertical y dominante de profesor hacia alumnos, ¿no? Sino una relación de intercambio, ¿no? Desde el lugar que cada uno tenemos, establecer un intercambio donde sea posible reestructurar los contenidos de un programa de estudios a las verdaderas necesidades que tienen los estudiantes. De pronto pueden ser muy disímbolos en diferentes sentidos, entonces es importante darse cuenta de cómo funcionan los grupos y las individualidades dentro de los grupos, ¿no? Creo que eso es clave. Y segundo, me parece que debemos estar actualizados en muchos aspectos. Actualmente tenemos que ser útiles y tener la posibilidad de conectar los contenidos de nuestras materias con diversas ramas de la existencia humana en sociedad, ¿no? Debemos de poder hacer los enlaces, ¿no? Con el aspecto económico, con el aspecto social, con el aspecto de la riqueza, con el aspecto del arte, lo político, etcétera, etcétera. Lo político, por supuesto, por supuesto, ¿no? Acuérdense que Aristóteles decía que el hombre es un animal político, un son político. Exactamente. Y eso no podemos olvidarlos, ¿no? No en el sentido de lo griego, pero no podemos olvidar que el uno sin el otro no puede existir. Maestro, es muy interesante, ha tocado un tema que a mí me fascina. Lo político, los políticos, vamos a ponerlo así, son artistas, son actores, son actrices. ¿En qué momento la línea se desdibuja? Ay, mano, no sé, pero yo diría que muchos de los políticos de nuestro entorno ni siquiera políticos llegan a ser, ¿no? A veces me preocupa demasiado el hecho de que si prendes el canal de televisión donde te pasan una reunión del Senado o una reunión de la Cámara de Diputados, te rías, ¿no? Pues eso es trágico. Te ríes porque ves a unos señores y señoras que están perdiendo el tiempo, que están rascándose la barriga, que no hacen nada, atinan a construir una oración con sentido para la gente, ¿no? Que repiten fórmulas. Entonces, es un escándalo eso. Y si esos son los políticos, pues yo diría que habría que alejarnos de esa clase de política lo más pronto posible, ¿no? El político está hecho para destruirse a sí mismo. Pues no lo sé si está hecho para destruirse a sí mismo, pero por supuesto no está hecho para destruir a los demás. Eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Y de replantearlo. Pues sí. El maestro, el discurso del actor, ¿cómo se vive actualmente? ¿Cuál es el discurso del actor? El conjunto de significaciones que propone a la hora de los ensayos y de los montajes, ¿no? La significación primaria es la construcción de una ficción, la construcción de una especie de mentira, la construcción de una realidad paralela a la realidad dada, que es la realidad creativa o de la creación, y a partir de ese significado fundamental de poder crear una realidad paralela a la realidad que vivimos cotidianamente, se generan las otras significaciones. Es decir,
a veces esta fantasía, esta magia que construimos en el teatro se convierte en algo que afecta tan fuertemente como en la vida real nos afectan ciertas cosas, ¿no? Un buen actor, una buena actriz, un buen conjunto de actores puede hacer que los espectadores se bañen en lágrimas, se ahoguen con las carcajadas, ¿no? Transmite emociones. Transmite emociones porque obliga a que se conviertan en copartícipes, ¿no? Aquello que Bertolt Brecht buscaba tanto, ¿no? Con la epicidad del teatro. Mostrar que se trata de una ficción, que es algo que no está sucediendo en realidad, pero que nos debe de llamar la atención sobre lo que sí necesitamos ser conscientes, que es qué hago de mi vida cuando vivo esta vida que es mía y de los otros que me rodean, ¿no? Vivirla, medio vivirla, dejar que transcurra. Es decir, el teatro nos permite darnos cuenta, si bien lo hacemos y lo sabemos ver, de quiénes somos. Porque el teatro finalmente es representación de la vida. Es un espejo. En algún sentido, Pirandello decía, la vida es teatro y el teatro es vida. El gran Pirandello. El gran Pirandello, sí, 6 personajes. Que habla de la repetición en varias de sus obras, claro. Doctor, ¿usted qué ha encontrado en el teatro? Pues y ahora sumado a lo que dice el maestro Briceño. Pues yo precisamente estoy escuchando al maestro Briceño atentamente porque me pone en un proceso de reflexión y efectivamente fíjate que hay actores o actrices que son capaces de hacer, como él lo menciona el maestro, de hacer sentir algo que en ese momento que tú estás en la butaca, en la realidad no está pasando, sino que son capaces de hacerte sentir llorar, son capaces de aumentarte las emociones, son capaces, dicen, ay caray, qué bárbaro, ¿no? Y tanto así que uno mismo, cuando eso es transmitido, que el actor deje en ese momento la escena, a veces he visto que los espectadores en forma automática se levantan a aplaudir, como una muestra de mensaje hacia el actor, de agradecimiento por esa actuación o por esos mensajes que él está mandándole a todo su público, ¿no? Así es. Entonces, pues es lo que a mí en lo particular me llama muchísimo la atención, lo que dice el maestro, estoy escuchando muy atentamente, pero entonces ahí viene una situación que es muy complicado ser actor. ¿Es una labor fácil ser actor, maestro? No, pero tampoco es una labor imposible. No. Ese es otro asunto importante a tomar en cuenta. ¿Por qué, maestro? Porque tenemos una gran tendencia a la mediocridad, a pensar que basta con tener buena memoria, un bonito cuerpo, un bonito rostro, una voz agradable, y con eso es suficiente porque así el mercado nos lo ha marcado, ¿no? Que para ser actor hay que tener estas características. Todas las características mercantiles de lo que debe ser un actor son superficiales, ¿no? Podemos decirlo efebos. Ni a eso. No, porque se trata de algo ficcional, de un modelo. Algo plástico. De un modelo, sí, como para justificar la existencia, ¿no? del mercado mismo, ¿no? Figuritas que tienen que ser imitadas, que tienen que ser copiadas, ¿no? Y bueno, el actor, la actriz, lo que tienen que hacer es, primero, identificarse ellos mismos a partir de su relación como cuerpo con el mundo, porque somos cuerpo. Y cuando digo cuerpo, me refiero también a la mente, me refiero también a la capacidad de construir con el lenguaje articulado realidades. Somos cuerpo, ¿no? Decían los latinos, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. El espíritu también se sana en un buen cuerpo, ¿no? A mí me parece eso fundamental. Yo desde siempre, lo primero que me gusta hacer con mis actores es caminar. Verlos caminar en el escenario.
observarlos, pedirles que caminen de diferente manera, para que sientan su cuerpo, porque una de las características de nosotros es que somos bípedos erectos. Y entonces hay que aprender a controlar ese cuerpo, ¿no? Los actores en una obra de Lope de Vega, por ejemplo, o en una obra de cualquiera de los del siglo de oro o de los siglos de oro, caminan kilómetros en el escenario. Sabemos de actores que tienen que cambiar de zapatos a media temporada porque se les desgastan. La gente no se percata de ello de pronto. Es entrar, hacer un cambio de vestuario, regresar, entrar con otra actitud, modificar la sensación, crear una situación diferente, construir una circunstancia. Y eso requiere una preparación corporal básica. Y mental. Y mental. ¿Cómo sería la preparación mental del actor, maestro? Pues como la preparación mental de cualquiera de nosotros, ¿no? Es tratar de encontrar los niveles propios para establecer una reflexión en torno a lo que nos rodea. No me meto en los asuntos de psicoanálisis o de psicología, pero simplemente el aspecto mental funciona y nos permite construir la fantasía necesaria para las artes, no solo para el teatro, en la medida en que no perdamos la capacidad de sorprendernos, que no perdamos la capacidad de asombro. Y no podemos sorprendernos y sentirnos asombrados si no somos capaces de establecer cuestionamientos o de tomar decisiones. Y las decisiones y los cuestionamientos solo son plausibles, solo podemos llevarlos a cabo si aprendemos a reflexionar. Si entendemos que un trabajo de teorización, de conceptualización, de relación intelectiva con nuestro entorno inmediato, mediato y lejano es fundamental para que la mente se vaya, ¿no?, construyendo como debe de ser, porque ya venimos, ¿no?, genéticamente con un conjunto de informaciones muy fuertes, ¿no? Nuestro estar en el mundo pues nos permite, por la senso-percepción, adquirir un conjunto enorme, ¿no?, de datos que se van guardando por ahí en algunos archivos, ¿no? Y esa información entra acá. Ahora tenemos que aceptar que un porcentaje muy alto de los datos que registramos como información nos entra por la vista. Así es. Estamos rodeados de pantallas por todos lados, las traemos en los bolsillos, las sacamos cuando estamos, pantallita, ¿no? Inclusive hay personas Entonces, que dicen que ni siquiera descansa el cerebro. Claro, pero eso quiere decir que el oído, el olfato, el tacto y el gusto están muy por debajo. Se han atrofiado un poco. ¿Sí? Estamos Es como, cierto. no sé, como en un cambio de perspectiva en las artes por la presencia de las pantallas, por la presencia de las nuevas tecnologías y la presencia de la inserción de la ciencia de nueva cuenta en las artes, que tenemos que trabajar también a partir de eso. No podemos quedarnos con las técnicas de siempre. Recuperemos técnicas de actuación, recuperemos técnicas de vocalización, de expresión corporal, de manejo de la distancia, ¿no? El ritmo escénico. La kinestesia, ¿no?, para saber qué tipos de movimientos, cuándo, cómo me detengo, cómo manejo la energía, cómo controlo la fuerza. Las emociones. Las emociones. Las emociones se construyen cuando realmente entiendes lo que está pasando. Si entiendes el texto de un autor, pues seguramente te va a surgir la emoción, ¿no?, de cómo manejar a ese personaje. Si no lo entendemos, pues nos seguimos de largo y repetimos lo que el director nos pide. Como periquitos, ¿no? Haz la voz así, aquí construye, llora, párate, y dejamos de proponer, ¿no? Y la idea es que debemos estar proponiendo siempre, ¿no? Intercambiar nuestras posiciones de vez en cuando, ¿no? Maestro, ¿el mundo hermenéutico también forma parte del actor? El mundo hermenéutico está ahí como fuera de nosotros. Es como una especie de arcón al que hay que abrir, ¿no? El secreto
de las artes, ¿no? Hermes, el conductor El del tres carro, maestro. del carro de Apolo, ¿no? Hermes, el dios de los ladrones, es la base de aquello que decimos que es hermético, que es cerrado, ¿no? Y hay que abrir ese baúl, hay que abrir ese cofre, hay que abrir esa caja, ¿no? Es como Y esa caja que es la vida nuestra y nuestras experiencias nos lleva a lo hermenéutico, a la interpretación, ¿no? Hacer una paráfrasis, reconstruir, ¿no? Y hacer una interpretación. Es como de lo ampliar que la nos rodea. conciencia, Es como fundamentar el quehacer de la el conciencia. por qué, para qué. ¿Para qué? Maestro, maestro, no nos podemos ir sin antes preguntarle, ¿cómo fue la niñez del maestro Roberto Briseño? Top secret. No, si nada más estamos aquí cuatro. No, muy bonita. Bien, tuve una niñez bien. Diferente a la de muchos, porque a mí me dio poliomielitis, ¿no? Fui afectado por la polio aproximadamente a la edad de 1 año, ¿no? Justo cuando tenía 1 año. Entonces una enfermedad muy fuerte. Pues había como en el país como una especie de epidemia de polio por ahí de los años 50. Entonces, quizá eso se debe a algunos de mis gustos. Yo pasaba mucho tiempo acostado en una cama, ¿no? O en el jardín me sacaban y pues ahí me ponían, ¿no? Se entregó a la lectura. A descansar. Viví muchos años en el despacho de mi abuelo, que él era contador, pero pintaba mucho, tenía una gran biblioteca En la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Y leía lo que caía en mis manos, no podía hacer otra cosa. Pero bueno, somos 8 hermanos, 4 chicas y nosotros 4, mis 3 hermanos y yo. Y siempre estuve acompañado por ellos y por mis padres, entonces no se me hizo pesado ni vino acomplejamientos, ¿no? Y en ese momento pues la medicina no había logrado ciertos avances que ahora se tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues había equívocos como durar 9 meses enyesado de ambas piernas, que de alguna manera atrofiaban en lugar de ayudar al proceso de sanamiento, resultaban contrarias, ¿no? Yo estaba con yeso de aquí hasta la punta de los pies, con los pies en B, atravesado. Pero eso me da la posibilidad de una relación con el espacio distinta también, ¿no? Porque uno necesita construir una lógica para relacionarse con el entorno, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, es que yo no tengo la misma lógica que ustedes porque yo soy un ser en 4 patas, ¿no? Entonces, eso me obliga a tener un manejo de la distancia, ¿no? Muy diferente, y del espacio muy diferente. Y el manejo de la distancia y del espacio es parte de lo que los humanos aprendemos a hacer, ¿no? Como dominar, ¿no? Como un bailarín, ¿no? Que le enseñan a manejar el espacio, como un actor, ¿no? Que tiene que aprender a manejar el espacio, lo hacemos en la vida cotidiana. Como a un futbolista, Claro, le sí. enseñan, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que correr, ¿no? Tantos Y esta es tu metros, posición. y esa es la posición. Maestro, el primer... Volvemos al cuerpo. Exactamente, el cuerpo. Si no hay un cuerpo y una mente finamente preparadas para enfrentarse a lo que viene siendo el suceso escénico, de las formas en que ahora se presenta, simplemente no surge la creación. No podemos ir al topos Uranus. No podemos. No, pues, sin cuerpo y mente es difícil. No se puede. Y no podríamos aplicar la cuestión de la lámpara de Diógenes. Eso hay que tomarlo como una metáfora, ¿no? Para el descubrimiento del conocimiento. Hay que buscar la luz, ¿no? A través de la humildad. A través de la humildad y a través de la decisión, ¿no? La decisión es importante en esta carrera, maestro, y la Claro, paciencia. porque la decisión te permite buscar, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que buscar? Lo que te permita desarrollarte de mejor manera, ¿no? Buscar todas tus posibilidades.
La paciencia, por supuesto, que es importante. Mira, Aristóteles decía en La Poética, que es un texto que se escribe a propósito de la tragedia y la comedia griegas, ¿no? Aristóteles dice que el arte imita la naturaleza. Y aquí debemos entender que la imitación de la naturaleza nos lleva a entender el concepto de mímesis, que es el que usa Aristóteles, no como copia, no como calca, sino como recreación. Imitar es recrear, no es copiar. Hay una forma de imitación que es la copia, pero hay otra forma de imitación que es la recreación, la reconstrucción, la reproducción novedosa, actualizada. ¿Y ¿sí? personal? Propia, individual. ¿No? En pocas palabras deberíamos decir que en sentido estricto lo que Aristóteles nos llama es al hecho de que el arte imita el principio creador de la naturaleza. De ahí que los artistas sean creadores. Así es. Maestro, el primer contacto con el teatro. Creo que fue a través de alguna obra de teatro, de un texto escrito. ¿El primer contacto con el teatro, doctor? Pues fue una vez que yo fui a A ver, su hijo. No, y me dice, oye, es que voy a actuar así. Y dije, bueno, pero le dije a mi señora, oye, ¿Tampoco vas a salir así? Va a haber público, sí, pero ¿cómo se va a atrever a subirse al...? Ya cuando vi la cuestión dije, ah, caray. Más o menos, pero fíjate que estoy escuchando aquí al maestro Briceño, desde muy chico, muy joven, por decirlo así, es adicto a la lectura, a la literatura. Esto ha llevado al maestro Briceño a tener una serie de reconocimientos, no solamente en la universidad, sino a nivel estatal y nacional. ¿Sí? ¿Cuántos reconocimientos, maestro, se ha ganado por esa capacidad de...? Pues no muchos. En realidad yo creo que los reconocimientos que valen son lo de las personas con las que tú trabajas, convives y vives realmente, ¿no? A mí me parece que ese es el reconocimiento importante, el reconocimiento del público, ¿no? El aplauso. El aplauso. La plática que te puede dar. Incluso, fíjate, hay reconocimiento también cuando no hay aplauso, digamos, cuando hay abucheos, ¿no? Porque entonces uno tiene que reflexionar, ¿por qué me abuchean? ¿Qué estoy haciendo? Que tengo que mejorar. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? La crítica constructiva. Sí, porque a veces decimos siempre debe de haber cosas positivas. No. A veces lo negativo nos ayuda a construir. Mejorar. Y creo que yo creo que es la mejor enseñanza, ¿verdad? Yo a mí me parece que es fundamental, ¿no? Porque si no, no nos damos cuenta. Los actores tienen que reconocerse unos a otros, pero no como ellos, sino como personajes. Se llama en griego anagnóresis, el reconocimiento, ¿no? Él es el actor A, yo soy el actor B. ¿Qué tal, A? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, güey? Él responde. ¿Sí? Entonces eso me parece que es importante. Eso es un reconocimiento, una anagnóresis, ¿no? Cuando se produce la catarsis en el espectador, cuando realmente nos damos cuenta que el espectador de alguna manera se vacía, ¿no? Siente que sus hormonas lo traicionan, le palpita más aceleradamente el corazón, empieza a sudar, ¿no? Y que escuches el aplauso como un rugido y que se para, ¿no? Uno se hace chiquito. El estruendo. La energía que se da del público hacia los actores en el escenario es enorme. Cuando uno la siente es así como implacable eso, ¿no? Eso es un reconocimiento. Cuando, como decía Brecht, yo puedo descubrir en el asesinato que Medea hace de sus hijos los deseos ocultos en mí de matar o de destruir, y me recuerdo de aquellos momentos de furia, de enojo en mi vida cotidiana, ¿no? Expío catárticamente, siente la empatía, ¿no? Mis dolores cuando me puedo identificar con el acontecimiento escénico, ¿sí? Entonces eso es lo que Brecht llamó
el teatro épico, ¿no? Porque hay un efecto de distanciación, enfrendum effect, el efecto de distanciamiento, ¿sí? Yo me distancio de lo que estoy viendo, dándome cuenta que es una ficción que me hace meditar sobre mi propia existencia. Maestro, ¿cómo enfrentamos los retos en el teatro michoacano actualmente? ¿Qué es lo que pasa en el teatro michoacano? Mira, no puedo contestarte puntualmente esa pregunta, pero yo creo que una de las cosas que es fundamental es que se volvieran a abrir apoyos, que hubiera apoyos serios para el trabajo actoral. Está abandonado para el ese teatro. sector. No está abandonado, pero está muy mediatizado por intereses que no tienen nada que ver con la actividad artística. Con el que hacemos. Sí. Yo me pregunto qué pasa con el Teatro Matamoros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? Pues sabemos la respuesta todos: corrupción, mal manejo, ¿no? Pero el Teatro Michoacán, ¿cuánto tiempo lleva ahí? No ha habido, ¿no? Y ves a los artistas que trabajan vinculados con la Casa de la Cultura, con el gobierno del Estado, no hay dinero, no les pagan, no hay prestaciones, los actores, los bailarines, los cantantes no tienen seguro. No hay seguro, como si no fuera una profesión donde se pone en riesgo la propia claro, la integridad. integridad física. Así es. ¿No? Sí, sí. Y es muy difícil que puedan estar asegurados, no existe. No se respetan los derechos del artista. Lo tienes que respetar tú mismo, ajá, para que otros lo respeten. Eso lo entendemos. Pero hay un rechazo, un abandono, un descuido, un decir no, de parte de las autoridades. Pero también hay que decirlo, tenemos que hacer los artistas nuestro trabajo, ser mejores, ser más cuidadosos, ser más puntuales, ser más efectivos, ser más comprometidos, Más exigentes. ¿no? Más exigentes con nosotros profesionales mismos para poder exigir, A las ¿no? autoridades. También a los demás. Hay que hacer un trabajo de superación, ¿no? Así De es. encuentro de la originalidad propia de nuestra Continuo. actividad, continuo, tenaz, con mucha paciencia, pero Crítico. con fuerza, ¿no? Crítico, por supuesto. Maestro, por último quisiera pedirle un mensaje a los jóvenes, a los chicos y a las chicas que nos van a ver y que nos están viendo, que se quieren dedicar al teatro. ¿Qué palabras tiene para ellos? Pues para los que se quieren dedicar al teatro y los que se quieren dedicar a cualquier actividad artística, para los que se quieren dividir al difícil arte de vivir, siendo lo que uno desea ser, respetando a los demás, respetándose a sí mismo, no hay que olvidarse de la necesidad que existe de cuidar nuestro entorno, cuidar nuestras relaciones con los demás, evitar las complicidades, luchar contra la manipulación, encontrar huecos para dar un apoyo a otros. No sé, eso no solo para el arte, sino para todo el mundo, ¿no? En particular para los actores y actrices, pues hay que estar muy entrenados, entrenar la voz, entrenar el cuerpo, leer, ir al cine, ver danza y Teatro. ¿no? Teatro, Lo que están haciendo. exactamente lo que hacen los demás, ir a los museos, ¿no? Bañarse de cultura. Bañarse, sí. Así es. Bañarse de cultura. Muy bien. Doctor, ¿algunas palabras? Pues no, nada más, pues esto fue una verdadera clase Así es. maestra aquí del maestro Briceño, una conferencia magistral, Premio Heréndira premio Heréndira. y el nombre de la Biblioteca de la Facultad Popular de Bellas Artes. Maestro no quiso Nada usted más. decir eso. Eso hay que caracarquearlo, maestro. Claro, bueno. Esos son frutos Que que otorga el gobierno del Estado. y que además el arte de otorgar lo más valioso que tiene y que puede dar el ser humano a otro ser humano, el conocimiento. No cualquiera lo tiene.
¿no? Y además lo dice en forma muy acertada el maestro, el reconocimiento de los alumnos, eso se lleva aquí, Muy se bien. lleva en el corazón. Pues qué bueno, muchas gracias maestro por estar. No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué gusto, hombre. maestro. Muchas gracias, el gusto es mío. Mucho gusto, doctor. Maestro. Mi hijo, el más chico. Gracias. Y nuestros amiguitos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Y pues nada más recordarles. ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Bueno, gracias, Toño. Gracias, maestro, por todo.